Quizás la distribución más popular que existe es la distribución normal, también llamado la campana de Gauss. Interesantemente, no fue Gauss quien la formuló, sino el que la popularizó. Fue realmente desarrollada por un matemático francés de nombre Abraham de Moivre. La distribución normal tiene grandes seguidores y también grandes detractores. Todos nos acordamos probablemente de nuestro curso 1 o 2 de estadística en la universidad, donde el profesor o la profesora nos enseñaban de esta maravillosa distribución de probabilidad, la normal, que requería dos parámetros, mu y sigma. Es decir, la media de una muestra de datos y su desviación estándar. La media es muy fácil de explicar. Es el promedio simple de todos los elementos de la lista. La desviación estándar es una medida que en algún momento aprendimos a calcular y que consiste en la variabilidad media de todos los puntos que se encuentran en la muestra con respecto a la media. Es una variabilidad con respecto a la media. Con esos dos datos, habida cuenta que contamos con datos, podemos construir esa distribución de probabilidad simétrica, con lo que queremos decir que el punto central, la media, es igual a la moda, es igual a la mediana. Es decir, los puntos se distribuyen de manera equitativa hacia un lado y hacia el otro de esta campana perfectamente simétrica. La vida real nos enseña posteriormente que el mundo no es así. El mundo no es simétrico. Por lo tanto, la distribución normal muchas veces se queda solamente en eso, en un ejemplo de probabilidad para el curso de estadística teórica. La distribución de probabilidad normal se basa sobre el teorema del límite central, un planteamiento muy importante que se aplica en algunos casos. Esencialmente, en su versión sencilla, el teorema del límite central dice que si tenemos una suma de elementos aleatorios e independientes, esa suma eventualmente converge a una distribución normal. De nuevo, una suma de eventos aleatorios e independientes. La verdad de las cosas es que en el mundo real muchas de las cosas no funcionan así. Funcionan así las encuestas, que son sumatorias de diferentes opiniones para formar una distribución normal. El problema es que muchos salimos a la vida real pensando que del curso de estadística en la universidad todo converge a una distribución normal. Y eso no es así. Hay muchas otras distribuciones, sobre todo aquellas que se llaman de potencia, que tienen colas asimétricas, es decir, que tienen colas anchas, en donde las probabilidades de eventos extremos son más altas de lo que una normal nos llevaría a pensar. Entre los grandes detractores por el otro lado de la distribución normal se encuentra, por ejemplo, Nassim Taleb, el autor del bestseller El Cisne Negro, que inclusive dedica un capítulo llamado El Gran Fraude Intelectual para referirse precisamente a la distribución normal. Muchos adhieren inclusive la crisis financiera del 2008 y 2009 precisamente a un aferrado pensamiento de que todas las variaciones en los mercados financieros podían adherirse precisamente a una distribución normal, cuando lo que vimos en esa crisis fue que el mundo financiero no funcionaba de esa manera. Vamos a ver que para riesgos operativos y de proyectos, la distribución normal no necesariamente nos va a funcionar bien. Hay dos razones para ello. Uno, necesitamos datos, porque para derivar el parámetro desviación estándar, necesitaríamos calcularlo de nuestra base de datos. Muchas veces en proyectos no tenemos el lujo de tener esos datos. La media es más fácil de calcular, pero la desviación estándar cuesta más. Y la segunda razón para no utilizar una distribución normal tiene que ver sobre todo con el uso de la desviación estándar. Fíjese por ejemplo este caso. Aquí tenemos una distribución normal con media 1000 y desviación estándar 600. Eso, como ven, sobre los elementos de 0 deja una probabilidad de que hayan elementos que sean menores que 0, lo cual en la vida real no es así. Un riesgo por naturaleza tiene una magnitud positiva, es decir, a partir de 0 es de donde se genera y de ahí en adelante las pérdidas. Por lo tanto, la distribución normal no necesariamente sería la mejor distribución que podríamos utilizar para la cuantificación de los impactos monetarios de riesgos operativos o riesgos de proyectos. La prima hermana de la distribución normal,
La distribución log normal, esa sí nos servirá. De esa hablaremos en el próximo capítulo y veremos cómo resuelve muchos problemas que podrían generarse cuando tenemos bases de datos de riesgos operacionales.